Hola, ¿qué tal amigos? Es un gusto saludarlos en este programa de Mente Sana en Cuerpo Sano. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la película de Napoleón, las películas con historia. Ha llegado el día, ha llegado el gran día para los que somos bastante fanáticos de la historia y que nos gustan mucho ciertos momentos emblemáticos de la historia. Y bueno, pues el día de hoy estamos platicando porque hoy se estrenó ya la película de Napoleón de Ridley Scott, en la cual actúa Joaquín Phoenix y Vanessa Kirby hace el papel de Josefina, de Beauharnais, Josefina, la esposa de Napoleón. Y bueno, pues la verdad es que es algo muy llamativo. Creo que es una película que no te puedes perder. Debe ser una obra monumental. Yo ya pues estoy listo para poderla ver el día de mañana. Y bueno, pues en realidad lo que yo creo que vale la pena es platicar con ustedes acerca de algunos elementos que vale la pena tener presentes para tener un contexto y poder apreciar lo que sería la parte histórica, para que además uno pueda, a la hora de ver la película, apreciar otros elementos. Debe haber muchos elementos de fotografía, debe haber muchos elementos de extras y de uniformes y de tomas monumentales que valen muchísimo la pena. Y bueno, pues la verdad es que sí es además un momento emblemático que vale mucho la pena recordar y analizar y bueno, pues pensar en todos estos momentos que son emblemáticos para lo que sería la historia del mundo, la historia universal. Y bueno, pues entonces, nada más me voy a regresar rápidamente a platicar lo que vimos la semana pasada. La semana pasada habíamos hablado de que Napoleón, que había sido corso, Córcega es esta isla pequeña que está dentro de las tres islas que están al oeste de lo que sería Italia. Tenemos Cerdeña y Sicilia marcados en color naranja en ese mapa. Sicilia es la que está más en la punta de la bota itálica. Y en lo que sería Córcega es la isla más grande que se encuentra al norte, esta isla que se encuentra ahí al norte. Entonces, bueno, pues aquí vemos algunas imágenes de lo que sería Córcega. Napoleón participa dentro de lo que sería el periodo de la Revolución Francesa, particularmente la Revolución Francesa se volvió muy extrema en cuanto a lo que serían las medidas políticas para poder cambiar el orden de las cosas. El modelo político arcaico que se vivía, el antiguo régimen estaba decadente, pero además se negaba a cambiar las cosas para poder incorporar elementos éticos y morales a la sociedad, elementos de derechos inalienables del hombre que ya estaban reclamados por otras sociedades. Recuerden que poquititos años después, perdón, poquititos años antes de este momento, se había declarado la independencia de los Estados Unidos. La independencia de Estados Unidos basa su argumento de hacer una guerra en contra de Inglaterra y separarse de Inglaterra precisamente en los derechos inalienables del hombre. Eso es lo que reclamaban también los franceses unos años después. Y precisamente eran los hacedores de todo el modelo filosófico que se vivía en ese momento. Eran propuestas que decían es que el hombre nace libre, el hombre nace libre y en todos lados se encuentra encadenado. Y bueno, pues precisamente esa es parte de lo que orilló pues a medidas bastante fuertes, en algunos casos podrían ser catalogadas de radicales para lo que sería el momento. Y bueno, pues al final aquí vemos la imagen en la película de Napoleón, que es lo con la que seguramente empieza, que es precisamente el mandar a la guillotina a María Antonieta. Y bueno, pues el hacedor de ese modelo, el que no toleró que las cosas fueran a medias, el que no toleró que los vicios se incorporaran a un nuevo modelo y que traicionaran todos los cambios que se requerían en la sociedad, el que consideraba que tenían que hacerse las cosas moral y éticamente de manera rigurosa, fue Robespierre, Maximiliano Robespierre, el incorruptible. Y bueno, pues Napoleón es un personaje que participa dentro del grupo de robespieristas. Robespierre toma medidas fuertes y al final, bueno, pues vemos que este personaje es el que hizo que la revolución
se impusiera. Pero pues al final hay un golpe de estado y a Robespierre lo van a matar y lo van a guillotinar y con eso van a ganar pues los miembros del directorio. Aquí vemos un personaje que se llama Paul Barras, un personaje que después va a encontrar a Napoleón y lo va a valorar. Va a decir, este personaje es brillante y va a poder ayudarme en mi gobierno. Y entonces utiliza a Napoleón y es quien le presenta a Josefina. Josefina, que en la película va a estar protagonizada por Vanessa Kirby, y bueno, pues aquí la vemos, pero la verdad es que llama mucho la atención que la ropa con la cual presentan a Vanessa Kirby haciéndola de Josefina, pues va a ser muy parecida a la ropa que se utilizó en los momentos de la coronación. Vean, aquí está precisamente una pintura de Josefina en el momento de la coronación, en el momento en que es coronada emperatriz por parte de Napoleón. Y bueno, pues Napoleón va a ser un personaje que va a ayudar a los miembros del directorio, un grupo más corrupto, un grupo más libre, mucho menos radical, para tomar algunas medidas. Algunas cosas las mantiene en la revolución y otras las va a traicionar, pues de acuerdo a cómo se acomoden los modelos políticos. Y bueno, pues al final eso va a traer revueltas y Napoleón es el que pacifica las revueltas. Pero entonces lo van a mandar a la campaña de Italia, que ya habíamos platicado la semana pasada, y Napoleón va a terminar llegando a Austria y obligar a que los austríacos se rindan en condiciones muy favorables hacia los franceses y finalmente además Napoleón logra tomar un protagonismo político muy importante. Aquí también se demuestra la genialidad administrativa y la genialidad política que Napoleón tiene para poder tomar el mando de ser un soldado abandonado, de ser un soldado que durante el golpe de Estado contra Robespierre hasta fue encarcelado y después estuvo ahí deambulando por las calles de París, ahora se convierte en el soldado triunfador, en el soldado que ha logrado sacar adelante a los ejércitos franceses y que ha logrado poner de rodillas a los austríacos y a toda Europa. Y con eso él logra tener condiciones para hacer negociaciones que son formidables para los franceses. Pero entonces eso termina siendo un peligro para el directorio que lo va a mandar a Egipto. En Egipto, él va a llegar junto con científicos que van a aprovechar la presencia en un lugar histórico muy importante. Va a hacer una campaña, aquí vemos lo que sería la campaña de Egipto, va a desembarcar en Alejandría, termina avanzando hacia las pirámides, se dirige a lo que sería el Cairo y va a tratar de avanzar hacia lo que sería hacia Menor o a lo que sería hacia la zona de Siria, en donde va a ser detenido y se va a regresar. Aquí es donde Napoleón va a mostrar un nuevo momento de genialidad, porque sucede que ahí se va a estar enterando en el Cairo, estando atrapado e impedido de regresar a Francia, que hay nuevamente revueltas en París, que hay grupos que quieren quitar a Paul Barras y a sus seguidores. Otra vez hay una crisis política en Francia, el gobierno está a punto de caer. Pero además hay otro problema, al estar Napoleón en Egipto atrapado con ejércitos importantes y además siendo su general más importante, los países europeos vuelven a levantarse en contra de Francia. Ya había habido una serie de guerras por parte de los europeos en contra de Francia. Y sucede que nuevamente, bueno, Napoleón había logrado pacificarlos con la campaña de Italia y ahora los países europeos se han abalanzado otra vez en contra de Francia. Es aquí donde Napoleón se escapa, toma un barco, va a engañar a las flotas inglesas y se va a dirigir otra vez a Francia. Y en Francia va a desembarcar. La verdad es que el directorio, que sabe que es un personaje muy importante, se entera de que ha regresado y no ordena su detención. ¿Por qué ordenaría su detención? Pues porque ha abandonado su ejército. En realidad debería de considerarse un desertor. Él no tenía ninguna orden para salirse de Egipto,
Pero está la crisis en la cual se encuentra el directorio que nadie se atreve a detener a Napoleón. Napoleón va a estar va a llegar a París, se va a encontrar con varios personajes, entre esos con su hermano, y sucede que su hermano le va a decir que Josefina, su esposa, Josefina lo engaña y él va a entrar en pues en una depresión bastante fuerte, en un momento crítico. Ahí va a obligar a que Josefina vaya y lo busque, y a la hora de estarlo buscando le va a implorar que regrese con ella, que la perdone. Napoleón va a acceder, pero la verdad es que la relación de amor apasionado que tenía Napoleón por Josefina se va a enfriar mucho. Va a considerarla su esposa, le va a rendir muchos honores, la va a querer toda la vida. Cuando Napoleón esté en el lecho de muerte, esté muriéndose en 1821, muchos años después, lo que va a estar balbuceando mientras está muriendo porque empiezas a tener una especie de alucinaciones o está ahí ya en la agonía y va a estar nombrando a Josefina. Josefina va a ser el amor de su vida. Entonces, en ese momento, pues Napoleón también pues la perdona, se va a volver a reconciliar con ella y sucede que también va a escuchar a algunos políticos gracias también al contacto de su hermano. Y entonces, bueno, pues al final algunos políticos se van a acercar a Napoleón y le van a proponer que él sea quien debe de gobernar. Es un personaje sumamente popular, es un personaje que ha llegado a Francia desde Egipto en un momento en el cual pues le viene bien a los franceses y además Francia se encuentra en riesgo a través de ser invadida por los países europeos. Entonces Napoleón se va a organizar para dar un golpe de Estado. El golpe de Estado consiste en que va a tomar un grupo del ejército y va a disolver al gobierno para tomar el control del gobierno él y a partir de eso establecer un nuevo ordenamiento. Esto al principio, pues la verdad es que sí va a lograr la primera parte del golpe de Estado, hace renunciar a los miembros del directorio, entre esos a Paul Barras, los va a detener. Esto pasa el día del 18 Brumario, que corresponde a principios del mes de noviembre de 1799. Entonces, Napoleón va a dar el golpe de Estado y se va a dirigir a la Cámara de Senadores. Ahí es donde los senadores también tienen que reconocer que el gobierno se ha disuelto, tienen que firmar la abdicación del poder o la renuncia al poder y concederle el poder a Napoleón. Es ahí donde en este acto del golpe de Estado, Napoleón corrió un riesgo muy importante y tal vez uno de sus primeros errores graves en política. Él da el golpe de Estado frente al Senado, pero el Senado no se controla. Lo van a acusar inmediatamente que él se presenta con ellos y les pide que tienen que hacer una renuncia, que están tomando el control del poder. En la Cámara de Senadores se va a abalanzar sobre él y le van a estar gritando. Y él ahí se va a amedrentar, se va a aterrar frente al grupo de senadores. Los senadores lo van a empujar, él no logra tomar el control ni la palabra, todos se imponen en gritos y de repente hasta lo van a tomar de los cabellos, lo van a estar empujando y estuvo a punto de morir ahí linchado. Entre los mismos senadores, de repente alguno le va a tomar el cabello y entre los empujones van a quedar con los mechones de cabello de Napoleón en la mano. Napoleón está corriendo un grave riesgo al dar el golpe de Estado del 18 Brumario, pero finalmente nuevamente uno de sus hermanos, Luciano, se va a presentar en la Cámara junto con un grupo de soldados que van a apoyarlo. Y es ahí donde esos soldados van a imponer orden, van a imponer el gobierno de Napoleón y van a hacer que los senadores finalmente se apacigüen
y va a disolver la Cámara. Todos los senadores estaban gritando fuera de la ley, diciendo que Napoleón estaba fuera de todo orden legal. Pero finalmente con esta intervención de su hermano, termina apaciguándose el momento, se queda con un grupo de senadores que son los que van a firmar finalmente la renuncia. Esa renuncia se va a dar y entonces este golpe de Estado es el que hace que se ha disuelto nuevamente el modelo de gobierno revolucionario y ahora se imponga un modelo nuevo. El modelo nuevo consiste en un consulado, es otro momento histórico de la revolución. Para algunos historiadores es el final de la Revolución Francesa, 1799. Han pasado 10 años desde que se detonó la revolución en 1789 y ahora en 1799, con el golpe de Estado del 18 Brumario, finalmente Napoleón ha logrado acabar con lo que sería el movimiento revolucionario. Va a tomar aquellas cosas de la revolución porque su gobierno va a ser brillante, va a ser formidable. Verdaderamente aquí empieza un momento en el cual él va a demostrar su capacidad administrativa y una capacidad política sorprendentes, que además va a modernizar todo el modelo político de Europa. Y bueno, pues la verdad es que ese modelo es impresionante. Es un modelo que hoy todavía nos sigue dando herencia política en el momento actual. Es un genio político Napoleón a partir de este golpe de Estado que casi le sale mal. Pero bueno, pues al final vemos este momento como un momento medio difícil, pero que logra entrar en un momento histórico muy valioso, muy importante, muy sorprendente, brillante en lo que sería la capacidad política. Aquí es donde todos los miembros de Europa van a terminar admirando a Napoleón. Napoleón va a dar el golpe de Estado. Aquí vemos una de las imágenes de la película que fue filmada dentro de escenarios históricos de la historia de la vida de Napoleón. Y bueno, pues al final vamos a ver que Napoleón va a tener momentos brillantes. Aquí vemos el momento del golpe de Estado, cómo los senadores se abalanzan sobre él. Hay un grupo de políticos que se llama el Consejo de Ancianos, que va a estar ahí presente y también lo van a estar ahí jaloneando. Por eso vemos algunas personas que tienen el pelo blanco, tienen calva, que se están dirigiendo dentro de estos momentos emblemáticos. Y bueno, pues como al final terminan los soldados entrando. Y bueno, pues esto va a detonar que Napoleón tome el control del gobierno. Él va a tomar el control del gobierno, pero recuerden que esto se dio porque lo buscaron unos políticos durante su regreso de Egipto. Los políticos que lo buscaron fueron particularmente dos personajes que vale mucho la pena reconocer en este momento también por ser visionarios. Uno se llama Charles Maurice de Talleyrand, que fue obispo al principio, vamos, en tiempos de que inició la Revolución Francesa, era obispo, pero después durante todo el periodo de la Revolución siempre fue un obispo que se mantuvo dentro del grupo de los nobles. Recuerden que dentro de la estratificación social había un grupo de representantes del clero, de la iglesia, de los puestos altos de la iglesia, obispos, cardenales. Bueno, pues este señor era obispo, un personaje brillante a nivel conocimiento diplomático, tenía buenas relaciones políticas con mucha gente, era intrigoso. Y Talleyrand, así se llama este personaje, Charles Maurice de Talleyrand, va a ser un personaje muy importante para la vida de Napoleón. El otro es un sacerdote del clero bajo, que va a participar también en la Revolución Francesa y tiene un papel muy importante, es el abad Sieyès. Precisamente el abad Sieyès es un miembro del clero bajo, es el jefe de una abadía, un centro religioso en donde viven algunos monjes. Entonces, bueno, pues dentro de esa abadía, el abad Sieyès es un personaje muy brillante que a nivel filosófico tiene mucho conocimiento. Él escribió un libro al principio de la Revolución precisamente para tratar de hacer un proyecto en cómo debería dirigirse la revolución para triunfar en cuanto a los derechos y las libertades que quería ganarse con la revolución. Y para él el hecho de que Napoleón llegara y diera un golpe de Estado era un buen logro para que la revolución triunfara,
para que finalmente llegara un personaje que encarnara los cambios políticos, económicos, sociales, culturales que requiere una sociedad con nuevos derechos, con vigilancia de lo que debería ser el principio filosófico básico que decía la Ilustración que debía de tener el hombre natural, el hombre que era bueno por naturaleza, el hombre que había nacido libre y en todos lados se encuentra encadenado, Napoleón Bonaparte. Pero finalmente Napoleón también pasaría a otro momento en el cual traicionaría a la misma revolución. Tomó el poder Napoleón, junto con personajes que estaban alrededor de él. Él va a tener un consulado, ese es el nuevo modelo político. El consulado va a tener 3 cabezas, que van a ser Napoleón, el Abad Sieyès, que lo nombramos, y otro personaje que se llama Roger Ducos. Y al final, entre ellos 3 van a tomar el control del poder, del poder político de Francia. Pero Napoleón va a aprovechar inmediatamente para dirigirse a Italia, en donde decíamos que los países europeos se habían levantado en armas en contra de Francia nuevamente, ante la ausencia de Napoleón al estar en Egipto. Y va a ser una campaña brillante en el verano de 1800, en donde va a enfrentarse a los austríacos como primer paso, precisamente un tanto repitiendo lo que sería el primer evento, el de la primera campaña de Italia, vencer a los austríacos, que era el ejército más importante, el ejército del emperador de Austria. Y bueno, pues al final esto va a ser un enfrentamiento en contra de varios países europeos que se han levantado y que se han unificado para ir en contra de Francia. Ese momento se le llamó la Segunda Coalición. ¿Por qué la Segunda Coalición? Porque la primera fue en contra de la Revolución Francesa. Se unieron los países cuando mataron a Luis XVI y eso se llamó la Primera Coalición. Ahorita han formado la Segunda Coalición, en la cual están incluidos los países de Inglaterra, evidentemente enemigo eterno de Francia, Austria, con la cual se está enfrentando Napoleón en el primer momento dentro de esta segunda campaña de Italia. Va a estar Prusia, que es la actual Alemania, y va a estar Rusia. También va a participar el Imperio Otomano, Turquía. Va a participar porque Napoleón invadió Egipto y entonces los provocó. Precisamente es por eso que los otomanos también forman parte de esta coalición. Pero bueno, pues al final se van a enfrentar a Napoleón y Napoleón hace una campaña brillante. La batalla que va a enfrentar contra los austríacos es la batalla de Marengo. Esta se va a lograr por una sorpresa formidable. Napoleón va a dirigir a un ejército, y un ejército que se está enfrentando en el norte de Italia, en el sur de Francia, hacia el ejército austríaco que está avanzando. Ahí más o menos lo están reteniendo. Y sucede que Napoleón lo que va a hacer es hacer el gran paso de San Bernardo. Es un paso por un lugar escarpado que los austríacos no esperaban que por allí pasara un ejército fuerte que pudiera enfrentarse con Napoleón. Se sentían protegidos por los Alpes suizos. Decían, pues por este lado no nos van a atacar, el enfrentamiento es solamente por el frente. Y estuvieron avanzando sobre ese ataque. Napoleón va a llegar de sorpresa, va a llegar por uno de los flancos del ejército austríaco, va a ser un ataque inesperado y esa batalla va a ser gloriosa, va a ser brillante, la cual le viene además muy bien con el gran momento del golpe de Estado del 18 Brumario. Él dio un golpe de Estado y además tiene un triunfo militar, y un triunfo militar brillante. Por supuesto que se va a dedicar a darle publicidad. ¿Cómo le va a dar publicidad? Con esta pintura. Esta es una pintura del gran pintor Jacques-Louis David. Ya lo habíamos nombrado en la plática de la semana pasada. Ya habíamos nombrado a David como el que había dibujado a la reina, aquí la vemos, a la reina María Antonieta, cuando iba a ser guillotinada. Déjenme regreso a esa imagen. Este dibujo fue hecho por Jacques-Louis David, el de la izquierda. Fue un dibujo elaborado de una manera muy sencilla para poder mostrar cómo iba la reina María Antonieta a su cadalso, a la muerte en la Revolución Francesa. Bueno, pues Jacques-Louis David va a demostrar en varias pinturas que es un hombre brillante artísticamente y va a pintar
el paso de San Bernardo, o Napoleón cruzando los Alpes, es más conocida esta pintura. ¿Qué características tiene esta pintura? Tiene dos que vale la pena destacar. Una, dentro de las piedras que están puestas en parte del paisaje de la pintura, dando contexto, se encuentran las piedras que están en el pie del lado izquierdo de la pintura. Aquí vemos en una piedra grabado el nombre de Bonaparte. Una, por supuesto, el trato que le da como un soldado, el trato que le da como cónsul, utiliza su apellido. Después David va a hacer otra pintura que es la coronación de Napoleón. Entonces al final todo el mundo lo va a llamar Napoleón como el emperador Napoleón I. Pero aquí lo nombra como Bonaparte. En las mismas piedras se encuentran grabados dos nombres relevantes. Uno es Aníbal, que se había enfrentado contra los romanos en el siglo II antes de Cristo y que había invadido desde España, desde el territorio de España, se había dirigido hacia lo que serían los Alpes, había cruzado con unos elefantes y había llegado a invadir Italia y llegó a las puertas de Roma. Y bueno, puso en jaque al imperio, bueno, en ese momento a la República Romana. Y Aníbal había hecho esa gran hazaña militar. Y otro personaje que también hizo una hazaña militar parecida para atacar a los lombardos fue precisamente Carlomagno. También está escrito su nombre en las piedras. Y es un honor poner en la misma perspectiva a Aníbal, a Carlomagno y a Bonaparte. Y la pintura emblemática en donde vemos cómo el viento está atacando de manera fuerte al soldado, el soldado está dominando al caballo que se le ve pues brioso, tal vez un poco temeroso, con muchísima fuerza. El caballo con las dos patas alzadas, que también tiene un significado a nivel artístico, quiere decir que en esa batalla el participante ganó. Precisamente ese es uno de los mensajes que traen muchas pinturas emblemáticas al poner pinturas ecuestres, es decir, pinturas con un caballo, y si tiene las patas alzadas es que la pintura, el personaje ganó la batalla. Y finalmente, bueno, pues vemos también cómo le pega el viento por la espalda y lanza su capote hacia el frente y vemos al fondo los soldados llevando cañones, caminando de manera heroica, una gran cantidad de soldados atravesando lo que serían los Alpes suizos. Esta pintura se pintó 6 veces con caballos de diferentes colores. Hay pinturas con el caballo de color blanco, hay otras con el caballo de color café, otro de color, vamos, todo pinto. Las pinturas se hicieron para que fueran pinturas de propaganda política, pero es la misma pintura, es igualita. Si acaso algunos colores de repente cambian, una de las pinturas se encuentra en el Louvre, otra se encuentra en Versalles y otras se encuentran en otros palacios en Europa. Y bueno, pues al final aquí vemos también la imagen de Napoleón hecha por Joaquín Phoenix. Es algo emocionante pensar en que esta película va a mostrar esos momentos brillantes de un personaje muy, muy emblemático. Y bueno, Napoleón, después de ganar esa batalla, logra hacer que los austriacos nuevamente se vuelvan a rendir y nuevamente vuelvan a conceder condiciones favorables para Francia. Varias condiciones favorables. Una de tantas, por supuesto, pagaron una indemnización. ¿Qué vale la pena destacar? Que a partir de eso Napoleón estableció una firma, un tratado de paz con Europa. Logra hacer que todos los países se rindan y se hace un tratado de paz, incluido Inglaterra, que fue la que nunca se rindió y la que lo atacó en Egipto. Entonces, al final, los ingleses, los austriacos, los prusianos, los rusos, los otomanos van a firmar la paz. Recuerden que la Revolución Francesa tuvo un conflicto, hasta habían secuestrado al Papa en la primera campaña de Italia y el Papa se les murió. Napoleón establece un tratado de paz y de armonía con el Vaticano. Entonces ahí se firmó un llamado concordato con el Papa, en el cual otra vez se iba a aceptar
que hubiera una orientación religiosa sobre la población espiritual, una orientación espiritual. Y bueno, pues al final se reconocía que podía ser una religión aceptada por la mayoría de los franceses. Y Napoleón considera que ese es un momento glorioso. Ha logrado la paz con todos los países, ha firmado el concordato con el Papa, ha establecido que los países que perdieron con él le paguen indemnizaciones y establece una serie de avances políticos, entre esos establece el Código Napoleónico. El Código Napoleónico es un modelo de leyes, de principios, que dimanan del orden constitucional con el cual se estableció el consulado y que son leyes que parten de la Constitución, que establecen un orden fiscal, civil, de código mercantil, de pago de impuestos, de lo que sería leyes y reglamentaciones personales. Y bueno, pues precisamente con ese código napoleónico, son varios códigos, se establece un orden de cómo debe establecerse una sociedad moderna. Es toda una propuesta revolucionaria. Antes, recordemos, 10 años antes, el rey era absolutista y todavía manejan pelucas, hacen fiestas en Versalles, se dedican a halagar al rey. El rey convoca a los estados generales que se mueven en un tortuguismo abrumador. Y ahora llega un personaje como Napoleón que se dedica a establecer leyes con una mano y tomar la espada con la otra y que pone un orden legal a todos los ordenamientos que deben de tener el poder en Francia. Hace que el gobierno proponga nuevas ideas, establece un banco central, establece un orden comercial, propone una escuela politécnica, establece el sistema métrico decimal como el modelo que debe de mantenerse para poder establecer un ordenamiento comercial. Todo debe de manejarse en kilos, litros, metros, para poderse establecer como un intercambio conocido y reconocido por todo el mundo, basado en un orden matemático ordenado. Todos los países del mundo, finalmente, después de Napoleón, adoptaron el sistema métrico decimal, todos a excepción de Estados Unidos. Pero todos los países han adoptado el modelo del código del sistema métrico decimal, incluido Inglaterra. Inglaterra no utiliza el sistema inglés, ellos utilizan el sistema métrico decimal. Y bueno, pues la verdad es que es algo sorprendente, que esa es una de las grandes aportaciones de Napoleón en el progreso comercial. También va a establecer una policía muy efectiva. Y para eso ahí también va a demostrar mucho pragmatismo político. Yo he enaltecido muchas veces el pragmatismo político de Napoleón, pero es verdad que también no nos podemos dejar llevar por violaciones de derechos humanos, aunque fuera un modelo muy efectivo, fue muy eficiente, logró establecer un orden en Francia, pero es una policía muy represora y es una policía muy fuera del orden legal y del orden humano. Esta fue dirigida por un personaje que fue terrible, José Fouché. José Fouché, hay una biografía brillantísima de José Fouché. Quiero ver quién es el personaje que hace a Fouché en la película de Napoleón. Notoriamente debe ser un personaje que sale en la película porque es un personaje importantísimo dentro de la trayectoria de Napoleón. Fouché fue un terrorista, fue miembro del gobierno del terror, fue un regicida, fue de los que a la hora de votar los diputados para matar o no matar al rey, algunos votaron en contra, que no lo mataran. Él votó por que sí mataran al rey Luis XVI en el momento de la Revolución Francesa en 1793. Ahorita, en 1801, 1802, que es nombrado jefe de la policía, pues es un personaje que es muy efectivo para Napoleón. Va a ser un personaje de muchas intrigas. Siempre va a estar intrigoso, una serpiente. Y también va a ser un hábil personaje para lo que es el manejo de la inteligencia y la investigación.
Y bueno, pues también tenemos al otro personaje que ya lo nombramos hace unos minutos, a Charles Maurice de Talleyrand, que había sido diputado en la época de la Revolución como parte del clero alto, había sido obispo de Autun. Y finalmente Napoleón lo nombra ministro de Relaciones Exteriores. Le parece el hombre más brillante a nivel diplomático. Va a ser quien firme la paz de Amiens, la paz que se firma con los ingleses. Y va a ser finalmente el que logre pues una relación con los países que dé una pacificación muy importante durante prácticamente 5 años. Desde el golpe de Estado y la campaña de Italia, la segunda campaña de Italia, hasta que Napoleón nuevamente reanude la guerra en 1805. Ese periodo de paz se debió a Talleyrand. Y los periodos de guerra y las relaciones internacionales que Napoleón aprovechó durante los primeros años de la reanudación de la guerra, que fueron exitosos, también se deben a Talleyrand. Bueno, pues este personaje es muy importante. Este personaje tenía alguna atrofia en una pierna por la cual cojeaba y utilizaba un bastón. Entonces vamos a encontrar una película sobre él de los años 30 en blanco y negro que se llama El Diablo Cojuelo. Y bueno, pues vamos a encontrar también algunas pinturas, algunas descripciones de este personaje como un personaje que andaba con un bastón. A ver si en la película lo podemos ver como un bastón. Es tan exitoso el modelo político de Napoleón que se logró coronar emperador. Él va a invitar al Papa como testigo de la coronación. La película es brillante en lo que sería esa coronación. Es impresionante el parecido de la escena, sobre todo porque la escena fue hecha, la realidad es que fue hecha en la iglesia de Notre Dame, en la catedral de Notre Dame de París. Esta tiene dos temas que van a ser importantes destacar. Uno, dentro de las cosas que no son exactas o son más bien una mentira, son los mármoles. La iglesia de Notre Dame no tiene mármoles, no tiene ese frente en lo que sería el altar donde fue coronado Napoleón. El segundo va a ser que en el fondo, en el centro de la pintura, podemos ver que está sentada su madre. Su madre se negó a estar presente en la coronación de Napoleón. Cuando supo que Napoleón se coronó y ella no estuvo presente, una de las frases fue conocida después en donde dijo, me pregunto cuánto durará. Y bueno, pues efectivamente no durará mucho. Aquí está en la pintura de Jacques-Louis David, gran pintor de la Revolución Francesa y gran pintor de la época napoleónica, el pintor del cuadro de Napoleón cruzando los Alpes, que dije yo que eran 6 cuadros. Pues aquí 6 cuadros distintos. Aquí a Napoleón lo presenta en la coronación, está colocándole la corona a su esposa. Aquí podemos ver que la escena es magnífica en la película, es sumamente parecida. Él se corona a sí mismo. La película simula, sugiere que la película de Ridley Scott, la que se estrenó el día de hoy, que la verdad es que estoy muy entusiasmado por ver, dura 2 horas 40 minutos. Esa película, pues yo creo que hace un esfuerzo muy importante por representar exactamente muy parecido las escenas de coronación de Napoleón. La ropa, las fachadas, la escenografía es bestialmente parecida. Y hace una simulación en donde la corona se la lleva a uno de los personajes al Papa para que el Papa sea el que corone a Napoleón. El Papa no va a coronar a Napoleón. Napoleón va a tomar la corona y se va a coronar a sí mismo. Pero, pues es que la confusión se presta por muchas razones. Una era normal que los papas coronaran a algunos personajes o que los religiosos hicieran la coronación a algún personaje y le colocara la corona al gran personaje, al gran emperador, rey que se estaba coronando. Pero Napoleón en este momento va a decir que él encontró la corona de Francia en el suelo y la retomó y la colocó en su cabeza. Notoriamente aquí está Napoleón traicionando la revolución. Pero ese hecho de que él mismo se corone no fue una traición al Papa.
el Papa sabía que él no iba a coronar a Napoleón, se había acordado así previamente, y Napoleón no se abalanza sobre la corona se la entregan a él mismo y él se corona a sí mismo, y el Papa no tiene ninguna clase de objeción porque así fue acordado. Pero bueno, pues la película sugiere como que se le había acercado a colocarle la corona en las manos al Papa y eso no pasó. ¿Dónde se hace una mentira? En la película Marlon Brando. Hay una película de Marlon Brando en donde Marlon Brando hace de Napoleón y él ahí en esa película sí le quita la corona al Papa y se corona a sí mismo. Pero eso no es cierto, esa no es la realidad. También va a coronar a Josefina, aquí vemos la imagen de los personajes, los podemos ver en la pintura, como además es impresionante el parecido, las similitudes que se dan, los personajes que están alrededor, la ropa, es brillante. Entonces, la verdad es que sí, es una obra de arte para las fotografías que hemos visto de la película. Y bueno, pues aquí está el Papa Pío VII, que está bendiciendo y está pidiéndole a la gente que celebre la coronación de Napoleón. Y bueno, pues podemos ver aquí las imágenes de Josefina y Napoleón una vez coronados. En la iglesia de Notre Dame, vemos que también aquí en la película pusieron los mármoles al fondo. Y bueno, pues vale mucho la pena que veamos y observemos esa pintura, esa película. Y bueno, pues cómo aquí se va alejando. Napoleón va a retomar la guerra. La guerra la va a retomar con Europa, va a tomar Berlín. Ahí hay un momento en que un personaje que es Friedrich Hegel, el gran filósofo, va a estar en Berlín y va a salir a las calles a ver a Napoleón entrar a la ciudad de Berlín, porque nuevamente Napoleón ha declarado la guerra, pero ha tomado territorios alemanes y ha tomado territorios austriacos. Y finalmente aquí Napoleón ha tomado Berlín y por eso Hegel sale a verlo y lo ve todavía como un personaje brillante, diciendo, he ahí la coronación o el triunfo de la historia, ha llegado el final de la historia. Y bueno, pues vemos aquí a Napoleón entrando en su caballo y Hegel va a decir ahí la encarnación del espíritu absoluto, que es su momento de grandeza, para lo cual creía Hegel que se llegaba al final de la historia de Napoleón. Napoleón va a hacer pactos con el zar de Rusia, aquí lo vemos en el río Dnieper, que está haciendo pactos con el zar de Rusia, pero que finalmente lo van a traicionar. Y una de las cosas que llama la atención es que Napoleón se va a divorciar de Josefina, a la cual amó grandísimamente en la época de la campaña de Egipto, la primera campaña de Italia, la recibió en un castillo lleno de rosas. Y finalmente se va a casar con la hija del emperador de Austria, María Eugenia. Y con ella va a tener un hijo, María Luisa, perdónenme, María Eugenia, María Luisa de Habsburgo, y con ella va a tener un hijo que va a ser después nombrado como Napoleón III. Napoleón II, perdónenme, Napoleón II, que sería el personaje al cual, cuando Napoleón abdique, va a entregarle la herencia del imperio, pero los países no lo van a reconocer. Y finalmente Napoleón II va a morir muy joven y no va a poder tomar el control de lo que sería nuevamente el poder que había tenido Napoleón. Esta pintura es de Francisco de Goya. Podemos ver a Goya ahí pintado al fondo en el cuadro de la familia real, en donde estamos viendo que está pintada la familia real, que es la familia de Carlos IV. Carlos IV es el personaje de la peluca y vemos a su hijo Fernando, que después va a ser rey de España, Fernando VII. Pero bueno, pues al final Napoleón lo que va a hacer es que precisamente por hacerle la guerra a Inglaterra va a detonar dos cosas. Una, le va a hacer una campaña, una batalla naval tratando de ganarle a los ingleses. Va a enfrentarse Napoleón por medio de una batalla naval a los ingleses lo van a ganar. Va a ganarle la batalla el gran general, el gran almirante Horacio Nelson,
lo podemos ver en esta pintura del lado derecho abajo, porque Nelson va a morir en la batalla, pero la batalla se va a ganar. Va a ser un triunfo póstumo de Horacio Nelson, la batalla de Trafalgar, una batalla militar que se da al sur de España, en donde está la flota francesa que tiene apoyo por parte de los españoles y que se va a enfrentar a los ingleses. Pero Napoleón, finalmente, aquí está la muerte de Nelson. Nelson no tenía un brazo, aquí lo podemos ver que él no tenía un brazo y tiene la manga doblada porque no tenía un brazo, lo había perdido en uno de los enfrentamientos contra los franceses. Y bueno, pues aquí es otra pintura donde muere Nelson. Pero finalmente Napoleón va a tener otros momentos gloriosos. Pero Napoleón va a cometer dos errores. Uno, va a ir con el rey de España. Aquí vemos cómo en la película se refleja el momento en que llega a entrevistarse con el rey de España y lo va a hacer renunciar para poner a su hermano José como rey de España y con eso rey de América Latina, porque América Latina ahí todavía no se ha independizado. Esto es el año de 1808 y todavía no ha habido ningún enfrentamiento de guerra en América, ninguna lucha de independencia. Así que los países de América Latina, las colonias españolas de América Latina, pues ahora responden a José Bonaparte. En algún momento, pues entonces fue el rey de América, fue el rey de México. Y bueno, pues ahí los españoles van a tener ahí unos enfrentamientos que van a terminar en lo que serían los fusilamientos del 3 de mayo. Pero Napoleón va a llegar también a enfrentarse a los rusos. Y esa va a ser su acabose. El tiempo es un tirano. Voy a irme rápidamente a decirles que después del fracaso de Rusia, Napoleón va a terminar abdicando. Aquí vemos que Napoleón llegó a París, digo a Moscú. Napoleón llega a Moscú y Moscú está siendo abandonado y es incendiado y luego lo va a atacar el invierno, un invierno terriblemente fuerte, sorpresivamente tempranero y sorpresivamente crudo, en el cual las temperaturas llegaron a estar a 50 grados bajo cero, una cosa terrible. Aquí vemos cómo el regreso de Napoleón va a ser un fracaso. Él va a perder muchísimo de su tropa y finalmente en 1813 va a renunciar a la corona francesa y va a abdicar en favor de su hijo Napoleón II. Napoleón se había puesto ahí bastante regordete, ahí lo vemos que aun cuando tiene menos de 50 años, se le ve con el vientre abultado, pero finalmente, bueno, pues Napoleón va a ser enviado a una isla en el Mediterráneo, pero se va a escapar y va a regresar a Francia, lo van a recibir con honores, pero finalmente él se va a enfrentar en una batalla, la batalla de Waterloo, en donde finalmente nuevamente es derrotado. Y lo van a mandar a una isla, a esta isla que se encuentra en el oeste de África, pero muy alejado de África. En esa isla va a ser abandonada, es la isla la isla de Santa Elena. Es un lugar de muchos extremos de temperatura. Y ahí va a ser abandonado, seguramente fue envenenado, va a ser envenenado con arsénico. El arsénico se le pone en el vino y finalmente Napoleón va a morir en la isla de Santa Elena. Pero pues pasé muy rápido los últimos momentos de Napoleón. La historia de Napoleón es brillante, es grandísima. En algún otro momento hablaremos de los últimos años de Napoleón. No quiero cansarlos con más de 2 programas sobre el tema de Napoleón. Quiero recordarles que se estrenó el día de hoy la película de Napoleón con Joaquín Phoenix, una película de Ridley Scott, y recomendarles que la vean con varios ojos. Ojos de la parte artística, ojos de la parte monumental de la obra, ojos de la dirección de cámaras que debe ser brillante, se ve con las fotografías y los cortes que hay en la película, y sobre todo con la actuación de gente tan brillante como Joaquín Phoenix y los demás personajes que participan en la película. Pero sobre todo también creo que tiene un impacto importante por la historia. Y bueno, pues es también decirles que esta película tiene esa parte importante que tuvo un impacto en el mundo completo. Y bueno, pues agradecerles su presencia. Muchas gracias, Alma Besares,
en la dirección del programa. Recordarles que se suscriban al canal de Historiadores, en donde vamos a tener este programa y otros más. Vamos a seguir hablando de películas con historia. Y bueno, pues al final vamos a seguir hablando de otros temas aquí en Mente Sana, la revista Cuerpo Sano. Muchísimas gracias. Nos vemos, amigos, que les vaya muy bien. Hasta luego.